Colombianos, definitivamente la prensa de este país prepaga no tiene nombre. Resulta que en las últimas horas se conoció por parte de la Corte Suprema que la que tiene preferencia para ser la nueva fiscal general de la Nación es la candidata Amelia Pérez. Pues los medios se encargaron de encontrarle cualquier cosa para criticarla y para decirle que no es apta para el cargo. Y esto lo decimos porque resulta que sacaron a relucir unos trinos que publicó pues el esposo de esta señora, pues atacando a la prensa, a la mal prensa de este país que realmente tiene un sesgo político. Pues los polémicos trinos del esposo de la que podría ser la fiscal general de la Nación, pues hacen ver a los periodistas como sufridos, ¿no? El esposo de la candidata Amelia Pérez, que hasta el momento suena como la más opcionada para el cargo, deja ver en sus redes sociales su apoyo al gobierno de Gustavo Petro y critica a varios periodistas, entre esos Néstor Morales, entre esos la señora Vicky Dávila, entre esos la señora Darcy Quinn. ¿Por qué será, señores, si todos nosotros las criticamos día a día? Pues en Colombia avanza la puja para elegir la próxima fiscal general de la Nación y aunque se han adelantado varias jornadas de votación para definir quién llegará al organismo, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia aún no han dado el nombre definitivo a la entidad. En la terna entregada por el presidente Gustavo Petro, compuesta por Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo, varias han sido las sorpresas. Una de ellas es el voto en blanco, ha ganado en las jornadas de elección. Pero la última es que uno de los esposos de las candidatas es defensor férreo del presidente Gustavo Petro y que ataca constantemente a los periodistas, ¿no? Presuntamente, porque para ellos son ataques cuando les dicen la verdad. Se trata del esposo de la candidata Amelia Pérez, que hasta el momento suena como la más opcionada para el cargo. Su nombre es Gregorio Oviedo. Es un abogado y ha usado constantemente su cuenta X para dejar ver su opinión frente a la investigación que avanza contra Nicolás Petro, el primogénito del mandatario de los colombianos, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Entonces ahora una persona no puede opinar, no puede mantener su pensamiento ideológico frente a varios atropellos que cometen a veces la misma prensa, ¿no? Por ejemplo, él decía en un tuit, la captura de Nicolás Petro significa que la Fiscalía y a quien la dirige deliberadamente desconocen principios sagrados de la administración de justicia, como la imparcialidad e igualdad. Capturados y detenidos también deberían estar los señores Oscar Iván Zuluaga y su hijo David. ¿No creen que este trino es cierto cuando capturaron a Nicolás Petro con Day Vázquez? Así como lo hicieron con varios agentes del CTI. No, el señor Zuluaga está tranquilito en su casa. El señor David Zuluaga también está tranquilo en su casa. Increíble, ¿no? Van a juicio, pero lamentablemente siguen en su casa. A estas críticas se suma una serie de cuestionamientos contra los medios de comunicación y periodistas por el cubrimiento que se le ha dado a dicha indagación, ¿no? De los trinos que resaltan varios medios es como este. Definitivamente el ensañamiento de Noticias Caracol contra Gustavo Petro es esquizofrénico y delirante. Presentan la noticia de su hijo Nicolás como si el investigado fuera el mandatario y lo más grave, deliberadamente omiten precisar que los cargos formulados contra Nicolás en nada se relacionan con la campaña presidencial de su padre. Mala fe o ciega sumisión de los presentadores, decía él. También decía acá, el delirio mediático de querer involucrar los presuntos actos irregulares, ingresos de dineros de fuente ilícita a la campaña presidencial de Petro, del hijo de Gustavo Petro, Nicolás, se ha ido diluyendo con el paso de las horas. Todo hace indicar que no hay ninguna relación, ¿no? También aquí le decían a Néstor Morales, Blue Radio y Morales hacen parte del entrapamiento contra el gobierno. No son periodistas, son propagandistas sediciosos. Ya lo sabíamos, acá una prueba, ¿no? Y pues Gregorio Oviedo comentaba, quiere decir que el señor Néstor Morales tiene un contacto de vieja data que a su turno es contacto con la empleada de Laura Sarabia, a quienes Morales entrevistaba. Lección de periodismo y cátedra a Néstor Morales. También Darcy Quinn se quejó de las palabras de este señor, porque decía, ¿qué garantías tendremos los periodistas con la próxima fiscal Amelia Pérez cuando su esposo Gregorio Oviedo nos trata así? Hombre, ¿a quién van a elegir? ¿A Amelia Pérez o al señor Gregorio Oviedo? Y aquí estos medios intentan disfrazar esta noticia, porque no saben quién es Gregorio Oviedo. Un abogado que fue el que más denunció el paramilitarismo, señores. ¿Ya saben por dónde va el agua? Ahorita les contamos. Pues resulta que Darcy Quinn publicó unos pantallazos de los trinos. Hagamos una campaña para que los vehículos particulares del SMAT en adelante recojan a Darcy Quinn, a los de Blue Radio y a cuanta alimaña del periodismo haya en Colombia. ¿Dijo la verdad o no dijo la verdad? Darcy Quinn parece ser la punta de la lanza que utiliza la fiscal para sus anuncios mediáticos. Aquella anticipa la información dejando un margen de duda y luego esta la oficializa sin evidencias, solo conjeturas. ¿Verdad o no? Y otra de esas es también la señora Vicky Dávila, ¿no?
También después dice, esa muchacha Vicky Dávila es una verdadera vergüenza del periodismo. Su elementalidad e ignorancia son evidentes. La desproporción de Vicky Dávila asombra. Las cuentas tiene que rendirlas el gobierno y no los destinatarios de sus políticas. Sensatez, señora. Otra perniciosa práctica que hizo carrera en el país. Hasta Vicky Dávila se volvió literata, dice el señor Gregorio Oviedo. Aquí también dicen, es decir, la Sergio Arboleda es una redomada recicladora académica. Ello explica lo de sus emblemáticos egresados como Iván Duque, Jorge Petrel, Francisco Barbosa, fiel reflejo de los altos estándares de la decadencia que maneja ese antro, claustro, y ahora Darcy Quinn, los famosos, ¿no? Entonces, esto es lo que le ofende a Vicky Dávila, esto es lo que le ofende aquí a la señora Darcy Quinn, ¿no? Que les digan la verdad. ¿Cómo consiguió después de 17 años la señora Darcy Quinn su título de periodista, de comunicadora social en la Sergio Arboleda? ¿Y por qué le dicen la verdad? Entonces dicen, no, que le espera la prensa, ¿no? También lo dice aquí la señora Vicky Dávila. Estos son los violentos ataques a la prensa de Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez, la mujer más opcionada para ser fiscal general. Ese es el ruido de esta gente. Increíble hasta dónde llegan estos, ¿no? Aquí vuelve y publica Darcy Quinn. Así se refieren a las mujeres el esposo de quien sería la próxima fiscal Amelia Pérez. Esto me escribe don Gregorio Oviedo en la cuenta X. ¿Qué le escribía? Darcy Quinn decía, yo voto por la libertad de prensa. Yo voto por el respeto a las mujeres. Yo voto por... Y esto era en campaña apoyando al señor ingeniero Rodolfo Hernández. Que ustedes vieron cómo era de machista este señor, cómo trataba a las mujeres. Pues Gregorio Oviedo le dijo a esta señora la verdad en su cara. Si vota por el respeto a las mujeres, hágase a un lado. Porque si iba a votar por, imagínense, por Rodolfo Hernández. Y a criar chinos, y a cocinar, y a botar basura. Y agradézcale a su señor ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Entienden el mensaje? Ella lo trata de tildar como machista, pero al contrario, le da la vuelta el señor Gregorio Oviedo, que le hace ver que una presidencia o una presunta presidencia que hubiera ocupado el ingeniero Rodolfo Hernández, pues la mujer no hubiera tenido la participación que hoy tiene con el gobierno de Gustavo Petro. Pero la señora Darcy Quinn intenta confundir a la gente. Increíble hasta dónde llega la manipulación de la prensa, ¿no? Y es que aquí también lo responde Beto Coral. ¿Quieren saber qué es una periodista pro mafiosos? Es la que pide explicaciones primero a una señora por los trinos de su esposo y no a una fiscal por sus alianzas con narcotraficantes y contrabandistas. En serio que sí, hacen un reclamo absurdo a Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez, y no le ha preguntado absolutamente nada a la fiscal Mancera sobre sus presuntos vínculos con narcotraficantes, con Pacho Malo. Esto sí no lo hace. Increíble, ¿no? Miren el sesgo de esta señora, ¿no? Ella dice, esta mañana Darcy Quinn, Ani Bello y otras personas en esta red han dejado al descubierto varios mensajes del perfil X del señor Gregorio Oviedo, ex juez y ex fiscal y esposo de la ternada Amelia Pérez, la candidata con más votos logrados en la Corte Suprema de Justicia. Hace mucho ruido, hasta los uribistas salieron hablando y quejándose de los trinos de Gregorio Oviedo. Aquí Hernán Cadavid, que es representante por el Centro Democrático, dice lo siguiente. Según el esposo de la señora Amelia Pérez, candidata a la fiscalía, debería haber una cárcel exclusiva para quienes hacemos parte del Centro Democrático. La comunidad internacional tiene que conocer que se viene una persecución política contra los opositores. ¿Se dan cuenta cómo se empiezan a victimizar? Y es que lo que dice el señor acá, a ver, ¿qué dice Gregorio? Deberían construir una cárcel exclusivamente para la gente del Centro Democrático o destinar un patio exclusivo para esa gente en una prisión de máxima seguridad, que podría ser en La Picota o en Cómbita. ¿Le ofende al señor este trino? Dese en cuenta. Para muestra de un botón, el señor Ciro Ramírez, ¿dónde está? En la cárcel. El señor Hernán Prada, que estaba vinculado con una investigación, ahí está libre, pero también tiene sus procesos. El señor del Centro Democrático, Iván Zuluaga, ¿dónde está? Procesado, ¿cierto? Hasta el mismo señor Álvaro Uribe Vélez, ¿no está en un proceso allá de falsos testigos? Entonces, ¿qué se puede esperar de esta gente? Y por último, el señor Uribito, el señor Arias, ¿dónde estuvo? En la cárcel. ¿Por qué? Por repartir agroingresos, seguro. Pero es que son unas mansas palomas, ¿no? Definitivamente son cínicos. Otro que también salió quejándose a llorar fue Jaime Arizabaleta. El esposo de la futura fiscal me señala de ser narcotraficante, corrupto y dice que yo debería terminar en una suite militar. ¿Qué garantía nos espera la oposición de Colombia? ¿Ah? Lo hablan como si este señor fuera a ser fiscal general de la nación.
Estos Arizabaletas son la fiel representación de la corrupción que prácticamente tiene acabado este país. Ellos, como toda dirigencia del Centro Democrático, se parapetan en el falso sofisma de la defensa de la democracia y la libertad para seguir usufructándolas y corroyéndolas. ¿Es verdad o no es verdad, no? Dicen que defienden la democracia, pero resultan más podridos. Ocultar y esconder y negar la historia es lo de los sujetos como este Arizabaleta, apellido ligado al narcotráfico y sicariato. No le está diciendo acá que sea narcotraficante, que su apellido es ligado. O si no, díganlo por un familiar. Alejo Beckel sale en defensa y dice, ahora resulta que una mujer que ha enfrentado los poderes más temibles de este país en uno de los peores momentos no puede ser fiscal general porque su esposo hacía unos trinos. Coman mucha miércoles. De verdad, Amelia Pérez tiene más altura moral y profesional que todos los supuestos periodistas y abogados que hoy le están acribillando por eso. Invéntense en otra, ¿sí? Y es que realmente... ¿cómo les gusta comer cuento? Eso no lo tuvieron en cuanto Barbosa se abrazaba con Duque en campaña, le hizo campaña. Y ahí se aplaudían como focas, la gente de bien, ¿no? Caray, increíble, ¿no? O sea, están criticando al esposo de la próxima fiscal general de la nación, pero no criticaban a Barbosa, que se abrazaba, que eran amigos de infancia, que fueron compañeros de universidad y que después resultó ser un fiscal de bolsillo que le archivó la ñeñe política. Eso sí, no dijeron nada, ¿no? Y absolutamente siguen hoy en día callados. Pues resulta que una reportera y columnista del Espectador le puso el freno a todos estos periodistas. Se trata de Andrea Aldana, que no saben de historia estos señores de periodistas que dicen Gregorio Oviedo, el esposo de la próxima fiscal Amelia Pérez. Pero no dicen quién es, ¿no? Pues aquí se los tenemos. Lo importante de Gregorio Oviedo no son sus tweets, sino su historia. Gregorio Oviedo era el director del CTI que junto a Sergio Parra, investigador del CTI y otros funcionarios allanaron el parqueadero Padilla el 30 de abril de 1998, en el que en este allanamiento descubrieron todo el sistema financiero del paramilitarismo y su estructura militar. Sí, luego de esto, Parqueadero Padilla lo hubieran investigado la Fiscalía, Colombia se hubiera evitado masacres, sangre campesina derramada y despojo de tierras, pero el proceso se diluyó en los anaqueles y lo fueron desmembrando hasta casi desaparecerlo en la Fiscalía. Cosa que hoy pasa con los procesos, ¿no? Quienes sí actuaron fueron los paras. Gregorio Oviedo fue el único sobreviviente de este operativo. A los 14 funcionarios del CTI los asesinaron. A 14, señores, a 14. Entonces des en cuenta que este señor sí tiene autoridad moral para trinar porque conoce la historia de todo este paramilitarismo. La orden la dio Carlos Castaño y la banda La Terraza bajo el mando del jefe paramilitar Don Berna. Ejecutó casi todos los homicidios. El equipo del CTI que estaba investigando a los paramilitares y sus vínculos políticos y empresariales fue exterminado y absolutamente todo sigue en la impunidad. Desde ese entonces, es decir, después de esa persecución y exterminio de los investigadores del CTI, se supo oficialmente que la Fiscalía de Medellín estaba infiltrada por los paras y ya en el 2001 llegó Luis Camilo Osorio a la Fiscalía General de la Nación. Para quienes no lo sepan, Osorio fue el fiscal que archivó las investigaciones contra Rito Alejo del Río y Salvador Arana, gente hoy condenada por sus vínculos con los paras, y sufría una severa ceguera voluntaria con todo proceso que le obligara a paramilitarismo. Con Osorio como fiscal general de la nación, muchos fiscales que investigaban los crímenes paramilitares tuvieron que irse al exilio para salvar la vida. Entre ellos, Amelia Pérez y Gregorio Oviedo también salvó la suya exiliándose. La época de Osorio fue la más oscura de la fiscalía, tanto que en el 2012 le abrieron investigación por nexos con paramilitares. Además, muchos de sus fiscales de bolsillos, como la exdirectora de Fiscalías de Cúcuta, Ana María Flores, íntima de Osorio, y quien le facilitó todo a Mancuso en la frontera y en Catatumbo, fueron condenados por estos nexos. En resumen, fue la época del terror judicial que permitió al paramilitarismo refundar la patria y hacerse al 30% del Congreso, como en entonces lo advirtió Mancuso. Hoy buena parte de este proyecto político paramilitar sigue gobernando en las regiones, en cuerpo ajeno. Los clanes se mantienen y quienes quisieron investigar y parar esto fueron asesinados. ¿Que Gregorio Oviedo parece fanático, peterista y bodeguero? ¡Ave María! Ese hombre tiene la historia encima y 14 de sus colegas muertos para tuitear con rabia si así lo quiere. Vio cómo la fiscalía se la tomaban los paras y cómo sus amigos caían por intentar detener eso. Los tweets de Gregorio Oviedo yo sí soy capaz de entenderlos, porque periodista sin contexto no es periodista. Y todo lo anterior lo escribo solo para señalar esto. Los tweets son la opinión de Oviedo, no la de Amelia Pérez. Ahora bien, si Vicky va a abrir la puerta de exigirle a Pérez que responda por lo que hace y piensa su familia, pues nada mal estaría que
Dávila arranque con el ejemplo y nos responda a todos por lo que hace el clan Génico. ¿No? Al fin y al cabo, Dávila no hace periodismo sino política tras un micrófono y la plata de un banquero. Tremendo tuit de esta señora. Y Levin Rincón le dice, cuando una periodista respeta su profesión, puede darse el lujo de escribir estos tweets. Gracias, Andrea, toda mi admiración para vos. Ah, increíble tweet, ¿no? Y también después dice Andrea Aldana, espero de todo corazón que Amelia Pérez logre ser fiscal general de la nación, por lo menos yo volvería a tener fe en la justicia. Amelia Pérez y Gregorio Oviedo se la jugaron por este país cuando era más riesgoso hacerlo y cuando más que nunca era necesario jugárselo todo. Apostaron hasta la vida por investigar y obtener justicia y lo pagaron caro. Mi respeto y mi admiración total por estas personas y de verdad espero que Colombia por fin se dé la oportunidad de tener un ser íntegro como fiscal general de la nación. Esto es lo que esperamos todos colombianos, esperemos que no se diluya pues esto, ¿no? Miguel Ángel del Río también dice, las posiciones del señor Gregorio Oviedo, esposo de la ternada Amelia Pérez, le pertenecen solo a él y están protegidas constitucionalmente. Extenderlas a su esposa no solo es caprichoso sino ofensivo con su independencia de criterio. Lo dice el abogado, ¿no? Que ya estos periodistas dicen que no va a haber libertad de prensa con Amelia Pérez, que los van a perseguir por decir tantas mentiras, tantos montajes y tanta mierda que publican a diario, ¿no? Increíble. Pero vamos a conocer aquí una reseña que hacía Noticias 1 de este abogado Gregorio Oviedo, ¿no? Ah, entonces la piedra de la derecha con el esposo de Amelia Pérez es que Gregorio Oviedo fue uno de los fiscales que más denuncias hizo sobre el paramilitarismo. Van apareciendo las llaves, colombianos. Escuchen. El fiscal clave en la persecución a la red financiera de Carlos Castaño en 1999 en Medellín ganó la demanda que interpuso después de que el entonces fiscal Luis Camilo Osorio lo destituyera. El anterior fiscal y la actual titular no han cumplido la orden de reintegro. Patricia Uribe. Silvia, la tutela a favor del fiscal proviene de la Corte Constitucional. Hace 8 meses que se ordenó su reintegro y hoy ni siquiera contestan los derechos de petición que ha enviado, preguntando por su respuesta. Gregorio Oviedo, exdirector del CTI en Medellín, aseguró que la Fiscalía General no lo ha reintegrado a su trabajo, a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional del pasado 11 de noviembre, cuando ordenó su restitución de forma inmediata. Ante la negativa, Oviedo pasó un derecho de petición el 18 de mayo, sin embargo no obtuvo respuesta. He hecho otros 2 derechos de petición relacionados con el asunto y hasta el momento la única respuesta que he recibido es el silencio total y absoluto por parte de la Fiscalía General de la Nación. Gregorio Oviedo, con el apoyo del entonces director de Fiscalía de Antioquia, Iván Velázquez, hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, encontraron durante un allanamiento al parqueadero Padilla en 1999 la contabilidad de las autodefensas del 94 y el organigrama de Carlos Castaño. 2 años después fue declarado insubsistente por el exfiscal Luis Camilo Osorio. Se puso en evidencia todo el problema del paramilitarismo en el país, la relación entre el paramilitarismo y la política, la relación entre el paramilitarismo y las Fuerzas Armadas. Realmente el único que conoce las causas por las cuales fui declarado insubsistente es el señor Luis Camilo Osorio Izaza. Aseguró que no tiene trabajo y que han sido días difíciles, como los que vivió cuando estuvo exiliado por amenazas de muerte. Estoy viendo afectados derechos que tienen que ver con el derecho al trabajo, el derecho a la subsistencia misma. El exfiscal Oviedo solo exige su derecho, que se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional que ordena su reintegro. Y esto era en el 2010, compañeros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo persiguieron a los paramilitares y demás? Entonces ahora Amelia Pérez sería la ideal para seguir destapando tantos casos, ¿no? También los uribistas, que se creen brillantes, como Daniel Briceño, sacó diciendo que hubieron contratos de Amelia Pérez en la alcaldía de Gustavo Petro y lo sacaron a relucir. Entonces esta gente pretende que las personas o que el fiscal que se nombre aquí en Colombia sea extranjero, que nunca haya tenido relación pues con la rama jurídica y con lo que estuvo haciendo pues Amelia Pérez, ¿no? Aquí lo dice Wally, o sea que según Briceño, lo malo no es ser amigo íntimo del presidente como fue Barbosa y Duque, sino ser uno de los más de 20.000 contratistas del distrito hace 10 años. Vea pues, estas investigaciones dan mucha pena. Y pues son 5 contratos que ejecutó la señora Amelia Pérez durante la alcaldía de Gustavo Petro. Pero eso no quiere decir que sea amiguísima o íntima del presidente, ¿no? El primer contrato fue en el 2014. Los servicios que prestó fueron para el proyecto de fortalecimiento de la justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria, para el abordaje de acciones y procesos conjuntos en relación con la política pública en la dinámica de los sistemas locales y distrital de justicia. El segundo contrato fue servicios profesionales para identificar los elementos jurídicos que regulan las retenciones transitorias que se llevan en la UPJ y estudiar la normatividad nacional e internacional.
El tercer contrato fue servicios profesionales en el Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana para el estudio de conflictividades violentas y delitos. 6 meses, ¿no? El otro contrato fue del mismo objeto que el anterior y el último fue servicios profesionales en el SEAT, identificar información de Fiscalía sobre incidencias de la justicia y de factores de impunidad. Entonces, colombianos, pretenden que los funcionarios judiciales no hagan carrera, no trabajen, no tengan derecho al trabajo. Están súper asustados porque tanto Amelia Pérez como su esposo tuvieron que ser exiliados por el paramilitarismo. Entonces ya se dan cuenta por qué estos medios del establecimiento intentan opacar la elección de Amelia Pérez como fiscal, porque es una persona íntegra, señores, porque es una persona transparente, porque aquí nos damos cuenta que esta persona va a luchar contra las bandas criminales. Y un ejemplo de esos es cómo el señor Osorio fue perseguido por el fiscal de esa época. Lo sacaron de su cargo, no le permitieron indagar más, le mataron 14 compañeros investigadores del CTI. Entonces, por Dios, que no tiene derecho a trinar cuando se da cuenta del sesgo ideológico que tienen estos medios, por favor, señores. Y los dejamos con este trino de Levi Rincón, Darcy Quinn, diciendo que la posible nueva fiscal no da garantías dizque porque el esposo le dijo mala periodista. Dígale a esta señora que eso lo piensa por ahí el 80% de los colombianos y que de esposos no hable porque el de ella es tremendo criminal. Vida, hijo de madre. Esto es lo que dice Levi Rincón y esto es lo que piensan muchos colombianos. Darcy Quinn, por Dios. Vicky Ávila, por favor. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan mucho para que ustedes se enteren quién es el esposo de Amelia Pérez. Fue un perseguido por el paramilitarismo, tuvo que ser exiliado con Amelia Pérez, tuvieron que pasar muchas necesidades en Canadá y des en cuenta, señores. Ahora esta prensa recalcitrante que no quiere nuevo fiscal, que prefieren dejar a Marta Mancera, salen con estas. Increíble de dónde se pegan. Muy amables y hasta pronto.